Invoco al Dios altísimo, al Dios que hace tanto por mí, al Dios que hace tanto por mí. Su brazo poderoso me salva en el peligro, su mano me acaricia, me invita a descansar. Invoco al Dios altísimo, al Dios que hace tanto por mí, al Dios que hace tanto por mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días a todos. Buenos días. Padre. Queridos hermanos, bienvenidos al encuentro con Cristo nuestro Señor. Él es la plenitud de nuestra vida. En Él está la plenitud todo cuanto existe. Acerquémonos a Él y pidámosle por nuestras necesidades personales y las necesidades de nuestra comunidad. De manera especial vamos a pedir al Señor en acción de gracias por la vida consagrada, religiosas y religiosos sirviendo en Yucatán, por los cumpleaños de Gerardo Díaz Luna, por los cumpleaños de Eduardo Cabrera, por los cumpleaños de Carmen Olvera González. Vamos a pedir al Señor por la salud de Juan Bautista Machay García, por Manuela Solís, Francisco Talavera, Isabel Puerto, Ramón Alcocer Castillo, María de la Luz Niño, Diana Mech Vargas, Lourdes Mocul, de las familias Solís Puerto, Vázquez Solís y Lucas Velázquez, para que el Señor les conceda la salud. Imploremos a Dios por el eterno descanso de Fernando Echarreta Mena, por María del Rosario, Manuelita Sosa Ayala, por Dora María Pereira, Audomaro Pérez, Víctor Quintal, Karime Abud, José Luis Burgos Díaz Ruiz, María Elena Padilla, Concepción Santa María, Carmen Cervantes Castillo, Carmen Castillo Argáiz y Ramiro Peña Mota, para que el Señor les conceda a ellos el gozo de la vida eterna. Acerquémonos a nuestro Señor, pidiendo perdón por todos nuestros pecados. Y arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de
de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso, al celebrar la festividad del obispo San Buenaventura, te pedimos que nos concedas aprovechar su admirable doctrina e imitar siempre su ardiente caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escucharemos con atención la palabra de nuestro Señor. Del libro del profeta Isaías. En aquel tiempo, el rey Ezequías enfermó de muerte y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: esto dice el Señor, arregla todos tus asuntos, porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo: acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón, y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo: ve a decirle a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de tu padre David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte y en 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria a ti y a tu ciudad, y protegeré a Jerusalén. Dijo entonces Isaías: traigan un emplasmo de higos y aplíquenselo en la llaga para que se alivie. Y Ezequías dijo: ¿cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías: esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda los 10 grados que ha avanzado en el reloj del sol de Ahaz. Y el sol retrocedió los 10 grados que había avanzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, y viviré. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que a la mitad de mi vida tendría que dirigirme hacia las puertas del abismo y me privaría del resto de mis años. Sálvame, Señor, y
que ya no volvería a ver al Señor en la tierra de los vivos, que ya no volvería a ver a los hombres entre los habitantes del mundo. Sálvame, Señor, y viviré. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores, como un tejedor tejía yo mi vida y me cortaron la trama. Sálvame, Señor, y viviré. A los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado, me has hecho revivir. Sálvame, Señor, y viviré. Aleluya, aleluya, Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás,
el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados un momento, por favor. Es admirable reconocer que una de las características del alma y el espíritu es el deseo de la eternidad. Es decir, que el deseo del alma y el espíritu humano es el deseo de vivir para siempre. Y así lo experimentamos nosotros los seres humanos. Vemos claramente que cuando cumplimos años quisiéramos no cumplirlos. Es decir, la voz del deseo de vivir para siempre. Tal vez hasta quisiéramos detener el tiempo para que no pasara, para que podamos vivir mucho más en este mundo. Porque es un deseo del alma y el espíritu humano que no lo podemos detener, el deseo de vivir para siempre. ¿Cuántos detalles hacemos en la vida para darnos cuenta de ese deseo del alma y el espíritu? ¿Cuántos hombres y mujeres esconden sus cumpleaños porque en verdad desean vivir para siempre? ¿Cuántas mujeres se pintan el cabello porque no quieren que los años pasen, porque quieren vivir muchos años más? Son detalles que nosotros hacemos en la vida porque es el deseo del alma y el espíritu. Sin embargo, no podemos detener el tiempo, porque el tiempo está limitado para nuestra vida. Sin embargo, queridos hermanos, Dios nuestro Señor, que es el dueño de la vida, solo en Él tiene plenitud la vida del ser humano. Solo en Él tiene la eternidad del alma y el espíritu. Y esa es la fe de nosotros los cristianos. Estamos convencidos que la plenitud de la vida del cristiano que ha aceptado el amor del Señor llega a su plenitud en Dios. Por eso hoy hemos escuchado la primera lectura donde nos revela el deseo de vivir. La primera lectura nos menciona al rey Ezequías, donde el profeta Isaías le dijo: mira, estás enfermo y vas a morir. Y el rey Ezequías, que tanto desea vivir como cualquier ser humano, ¿qué hace en cama? Voltea hacia la pared, suplica al Señor: Señor, quiero vivir, cúrame por favor. Pero tiene una característica muy importante. ¿Qué dice la oración del rey Ezequías? Señor, fíjate que soy rey, he hecho estas cosas buenas, todas estas cosas, he sido honesto, he creído en ti, he hecho muchas cosas. Tenlo en cuenta, Señor, y concédeme vivir muchos años más. Le suplica a Dios para no morir, porque quiere vivir. Vemos entonces la enseñanza de la primera lectura, cómo Dios escucha la oración de Ezequías. Podremos nosotros decir como cristianos: Señor, tal vez no te he pedido, no te he dado gracias de que me has dado la vida. Tal vez he disfrutado muchas cosas en el mundo, pero no te lo he ofrecido. Ni gracias te he dado, tal vez ni siquiera me he acordado de ti. Sin embargo, podremos imitar a Ezequías: Señor, ten en cuenta la caridad que he hecho con el prójimo. Porque esa es la súplica del rey Ezequías.
Señor, he hecho cosas buenas, tal vez me he olvidado de ti. Y Dios, que ama la vida, inmediatamente le dice al profeta Isaías: vete a decir al rey Ezequías que le voy a dar la oportunidad de seguir viviendo. Sí. Entonces, la primera lectura nos muestra que la vida del ser humano es más valioso que todo cuanto existe. Si no fuese así, no hubiese venido Cristo al mundo para padecer grandes dolores para otorgarnos la salvación. Si Cristo vino al mundo para entregar su vida por nosotros, es porque solo en Él sabe el tesoro de la vida que nos ha dado, que a veces nosotros los seres humanos ni cuenta nos damos. Pero la vida del ser humano es extremadamente valioso para Él. Por eso entregó su vida por nosotros. ¿Qué nos dice el Evangelio de San Mateo que acabamos de escuchar? Jesús muestra esta obra de salvación, exalta la vida del ser humano. Pues dice el Evangelio de San Mateo cómo Jesús defiende a sus discípulos que tienen hambre, arrancan espigas, y los fariseos criticándolo: Señor, ¿qué no ves que tus discípulos están haciendo algo que está prohibido en sábado? Jesús en el Evangelio exalta la vida del ser humano, que la vida del ser humano es más importante de todo. Por eso Jesús mismo pone el ejemplo en el Evangelio. Les dice a los fariseos que no se dan cuenta cómo David y sus compañeros, cuando tenían hambre, entraron en el templo, comieron el pan consagrado que solo los sacerdotes podían comer. Sí. Con estas palabras Jesús exalta la vida del ser humano y la gracia de Dios que Él ofrece para la plenitud de la vida del ser humano. Segundo, fíjense, el Señor también explica que todo cuanto existe, los días, Él está por encima de todo. En Él está la plenitud de todo cuanto existe. Por eso dice, también el sábado Cristo es el dueño del sábado, dice Jesús. Mis queridos hermanos, entonces, hoy la palabra del Señor nos invita a nosotros a contemplar el amor divino de Dios, que lleva a plenitud la vida de nosotros los seres humanos, que por haber aceptado la gracia del amor de Cristo, ya estamos viviendo la vida eterna. Y cuando ayudamos al prójimo en el amor al prójimo, esa acción de gracias por ese amor de Dios que Cristo nos ha dado. De tal manera que nosotros, al reunirnos cada domingo en la Santa Misa, es donde ofrecemos al Señor: te doy gracias, Señor, por la vida, te doy gracias por estas cosas buenas que hice. Llévalo, Señor, a la plenitud de la vida en la gracia, el Espíritu Santo que nos santifica, hermanos. Esto es lo que Jesús nos llama. Jesús mismo entonces declara la vivencia de este amor de Dios al prójimo, la acción de gracias del amor de la vida que Dios nos da. Esto es lo que Dios dice: misericordia y no sacrificio. Es decir, la entrega de amor de nosotros que creemos en Él, que vemos en la vida la santidad de Dios. Finalmente, hermanos, por esta santidad del Señor, nosotros los cristianos no solamente respetamos la vida, no, vemos en la vida la gracia del amor divino de Dios que lleva a plenitud la vida del ser humano. A tal grado que cuando Él nos llame a su presencia, es la plenitud de la gracia de Dios en nosotros. Es el momento de la salvación. Sí. Y la iglesia nos enseña eso. Quisiera mencionar una característica, cómo la iglesia exalta esa santidad de Dios en la vida del ser humano. Por ejemplo, la muerte de un santo no se celebra el día que nació, sino que el día en que se fue al cielo, porque es la plenitud
de la vida del ser humano que ha dado testimonio del Señor. Hoy que estamos entonces celebrando la fiesta de San Buenaventura, un obispo franciscano que entregó su vida a Dios, pidamos por su intercesión para que nosotros aprendamos a amar la vida y ofrecer al Señor acciones de gracias para que la vida que Dios nos ha dado sea santificado por Él. Que las cosas buenas que hacemos en la vida con el prójimo sea santificado por Él en cada Santa Eucaristía, en cada misa que nos acercamos a Cristo, y que su gracia divina nos conduzca siempre y nos dé fuerza de hacer el bien. Y si hemos pecado, acerquémonos a Él, pues Él nos perdona, así como el rey Ezequías pidió perdón al Señor con lágrimas y Dios le concedió la vida. Así nosotros, que su gracia y su amor nos conduzca como iglesia en Yucatán a construir el bien, a construir la paz, el amor, la fraternidad, que tantos almas necesitadas desean escuchar de nosotros. Que nuestra iglesia en Yucatán nos dé fuerza para buscar y construir el bien y la fraternidad de nuestra sociedad. Decimos todos que así sea. Nos ponemos de pie, vamos a hacer nuestra oración al Señor. Pidámosle para que cada día crezcamos en el amor al Señor y decimos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Imploremos a Dios por nosotros que hoy hemos escuchado su palabra, por nuestros hermanos enfermos en casa, para que el Señor les conceda la salud y a nosotros la perseverancia en la fe. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos a Dios por la paz en nuestro país, por la paz en el mundo. Oremos. Te rogamos, Señor. Imploremos a Dios por la conversión de aquellos que han rechazado la palabra de Dios, para que el Señor les conceda la conversión en sus vidas. Oremos. Te rogamos, Señor. Imploremos también a Dios por la conversión de nuestros gobernantes. Oremos. Te rogamos, Señor. Todo esto, Padre, y lo que cada uno guarda en su corazón, lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados, presentemos al Señor nuestras ofrendas. Esperan el milagro del Señor. Ven nuestra ofrenda sobre tu santo altar. Bendito seas. Campos, dulce vid y triga, pero tú, Bendito seas. por tu bondad, Aceptas. transformas nuestra ofrenda en ti, Señor. Toma mi vida y también cambiará. Llena mi alma
Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Al celebrar estos divinos misterios, te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó a San Buenaventura, para propagar tu gloria sin descanso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Buenaventura, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes en la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, Hosana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a esta tu iglesia peregrina en Yucatán, con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Gustavo y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo. Por nuestros hermanos Fernando Echacarreta Mena, por María del Rosario, Manuelita Sosa Ayala, Dora María Pereira, Audomaro Pérez, Víctor Quintal, Karime Abud, José Luis Burgos Ruiz, María Elena Padilla, Concepción Santa María, Carmen Cervantes Castillo, Carmen Castillo Argáiz y Ramiro Peña Mota. Y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo. Recibe, Señor, la acción de gracias de la vida consagrada, religiosas y religiosos sirviendo en Yucatán, por los cumpleaños de Gerardo Díaz Luna, por los cumpleaños de Eduardo Cabrera, por los cumpleaños de Carmen Olvera González. También te pedimos por la salud de Juan Bautista Machay García, Manuela Solís, Francisco Talavera, Isabel Puerto, Ramón Alcocer Castillo, María de la Luz Niño, Diana Mech Vargas, Lourdes Mucul, de las familias Solís Puerto, Vázquez Solís y Lucas Velázquez. Concédele, Señor, la salud. Y así, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con San Buenaventura y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo nuestro Señor, mostremos un signo de paz a nuestro prójimo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío,
que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. A quienes alimentas con Cristo pan de vida, instrúyenos, Señor, por Cristo verdadero Maestro, para que en la festividad de San Buenaventura aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en sus corazones y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, que el amor de Cristo que hemos recibido y nuestra participación en esta Santa Eucaristía, el Señor santifica nuestra vida, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Les deseo a todos un excelente día viernes y un bonito fin de semana. Cuídense mucho, por favor. Muy buenos días a todos. Gracias. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven a mí, Señora, ven y cúbreme con tu manto.